Muchas gracias a todos. No me había cargado bien la página. Entonces, buenos días para todos. Inicialmente quiero agradecer a Andrea, Sergio y Gaidi por estar aquí presentes en este foro en el cual nosotros, estudiantes colombianos, vamos a hablar sobre ingeniería química y el programa académico al cual pertenecemos en nuestra respectiva universidad. Entonces, antes de iniciar, pues les quiero dar una pequeña presentación y unas palabras por si quieren de pronto introducirse ustedes también. Así que vamos a arrancar con Gaidi. Empecemos con las mujeres. Gaidi es estudiante de Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena. Entonces, Gaidi, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Gracias, Juan David. Sí, efectivamente, yo estudio en la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena. Estoy en 9º semestre de esta increíble carrera y pues para mí es un gusto acompañarlos en el día de hoy. Muchas gracias. Sigamos entonces con Andrea. Andrea es estudiante de Ingeniería Química. También ella está en la Universidad de Antioquia, Medellín. Buenos días, Andrea. Buenos días a todos. Muchas gracias, Juan, por la invitación y muchas gracias a todos por asistir. Bueno, y cerramos aquí con Sergio. Sergio es estudiante de Ingeniería Química en la Universidad Nacional, sede Bogotá, y es en este momento miembro organizador del Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química Bogotá 2021. Así que bienvenido, Sergio, y muchas gracias por estar acá. No, Juan, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, a la profe María Elena, al profesor Howard por abrir estos espacios de comunicación, reflexión, de análisis, en el cual pues los estudiantes pueden llegar a ampliar su visión sobre lo que es esta increíble carrera y sobre las posibilidades que tienen en un futuro, el día de mañana, cuando pues ya seamos ingenieros químicos. Muchas gracias, Sergio. Bueno, y entonces me presento yo también. Mi nombre es Juan David Sarmiento, soy estudiante de Ingeniería Química, estoy en 7º semestre y hace un año, casi 2 años ya, soy representante estudiantil ante el Comité de Programa Académico. Entonces la idea es que estemos aquí reunidos conversando un poquito acerca de nuestro programa y cuáles son esas diferencias y esas similitudes que podemos encontrar en las diferentes regiones. Así que para empezar, quisiera comenzar hablando sobre las particularidades que encontramos en nuestro programa, en nuestra universidad. Así que si alguno de pronto quisiera arrancar mencionando qué son esos aspectos quizás únicos, muy puntuales, que hacen de ingeniería química en su universidad algo único, valga la redundancia, y diferente pues a las otras universidades, les cedo la palabra. De pronto aquí podemos sacar un poquito las diferentes industrias que hay en las regiones y de pronto ir conversando también sobre ello. Y también vamos a estar pendientes del chat aquí en el canal de YouTube para atender inquietudes de los participantes. Así que, bueno, empecemos. ¿Qué tal si empezamos contigo, Andrea? ¿Qué nos puedes contar un poco acerca de esas particularidades que hay en ingeniería química ya en la Universidad de Antioquia? Bueno, claro que sí. Pues ingeniería química en la Universidad de Antioquia, dentro del pensum como tal, tenemos dos tipos de electivas, sociohumanísticas y profesionales, ¿cierto? Además de que también se puede ver como una especie de electiva, pero obligatoria, que sería inglés. Nosotros vemos 6 niveles de inglés obligatorios dentro de la facultad. Además, hay un programa que se llama Multilingua, en el cual las personas, los estudiantes, podemos elegir otro idioma para aprender. En esas opciones están mandarín, alemán, italiano, francés, portugués, bueno, entre otros. Además de que también hay, bueno, esto sí es un poquito más aparte, es que hay un grupo de lenguas nativas indígenas también. Bueno, dentro de las selectivas sociohumanísticas que ofrece pues la Facultad de Ingeniería estarían algunas como danzas, actividades deportivas, música experimental, artes escénicas, herramientas comunicativas, ética, pedagogía, entre otras. Dentro de las materias electivas profesionales tenemos
algunas como herramientas computacionales, PLC, normas ISO, seguridad e higiene ocupacional, textiles, biología molecular, mercadeo, gestión tecnológica, análisis instrumental, y pues creo que me quedaron faltando un montón. Dentro de, pues, del programa de Ingeniería Química tenemos 176 créditos en la versión 7, pues esa es la versión más actual, la versión 7, en el cual 15 créditos serían obligatorios para ser electivas. Nuestro programa es de 10 semestres. Actividades extracurriculares tenemos un montón también. Tenemos, como ya había dicho, cursos deportivos, tenemos natación, clavados, buceo, rugby, tenis, baloncesto, levantamiento de pesas, bueno, en fin, karate, tenemos demasiado. También tenemos, dentro de las actividades extracurriculares, tenemos presentaciones artísticas, bailes, conciertos, obras de teatro, tenemos cineforo, actividades de cuenterías. También la universidad es como una especie de museo al aire abierto en el cual pues se pueden gestionar visitas guiadas, y de hecho hay muchos estudiantes de otras regiones o de colegios que hacen pues sus recorridos por la universidad, pero también hay el museo al aire abierto. Tenemos esculturas, por ejemplo, la de Arenas Betancourt, que es el hombre creador de energía, que es la fuente, de hecho es un icono pues de la universidad. Tenemos la María Mulata, tenemos los murales de Pedronel Gómez, que es pues es como de los murales más grandes pues que están justamente en la biblioteca, pues en la biblioteca, están por detrás, dentro de la biblioteca tenemos muchas de esas esculturas. Dentro de la investigación tenemos 7 grupos de investigación, pues adscritos al Departamento de Ingeniería Química. Entre ellos están PFA, catálisis ambiental, bioprocesos, SICOP, seres y catalizadores y absorbentes. Además, hay un grupo de estudiantes que se llama pues entropía, en el cual una de las actividades que generalmente hace, pues más que todo en la presencialidad, creo que nos ha golpeado mucho la virtualidad y lo de la pandemia. Una actividad que siempre hacía, pues que se hace en entropía, que es pues, muy importante para nosotros, es el Simposio de Ingeniería Química, en el cual hemos tenido invitados como la Winter School, Recleitis, Carlos Smith, y pues así. Tenemos movilidad, en la movilidad en ingeniería, en la Universidad de Antioquia, tenemos la Dirección de Relaciones Internacionales, tenemos un grupo que se llama Parceros, que apadrina estudiantes que vienen de otras partes del país o de otras partes del mundo. Y también en la Facultad de Ingeniería hay un programa que se llama Internalización de la Facultad, que también tiene como una especie de madrina. Entonces, un estudiante de ingeniería que llegue pues a la universidad tendría como 2 especies de padrinos o parceros que te ayudan pues como a ubicarse en la ciudad, a ubicarse pues en la universidad, a conocer el lugar, los alrededores. Es súper chévere. También tenemos actividades como el Festival Multilingua, la Feria de Internacionalización, y pues en la Universidad de Antioquia hay una sede del DAD que permite hacer como el intercambio en Alemania, mucho más fácil, y pues y también tenemos la oficina ahí que nos permite y nos da mucha facilidad pues como para hacer ese tipo de intercambios. Bueno, muchas gracias, Andrea. Yo creo que Medellín, una ciudad tan cultural, se presta mucho para que en la universidad haya todo este tipo de actividades, pues, y de murales, y en fin. Bueno, ahorita qué tal entonces si Sergio nos comenta un poquito de cómo son esas particularidades, cómo son esos semestres, esas selectivas allá en Bogotá. Bueno, Juan, digamos que el programa curricular de Ingeniería Química allá en la Nacho, en Bogotá,
Tiene una duración de 10 semestres, 180 créditos aproximadamente. Bueno, yo creo que de las particularidades es que últimamente han surgido cursos que tienen que ver con temas no convencionales de la ingeniería química, con temas emergentes. Por decir, uno muy presente que lo tengo es el curso de procesamiento de cannabis medicinal, de la teoría a la práctica, que se encarga de estudiar y comprender los conceptos básicos necesarios y las alternativas tecnológicas disponibles para la industria del cannabis medicinal. De igual manera, visualiza las opciones de investigación, el desarrollo en procesos de transformación físico-química, desde la flor y las plantas, bueno, hasta productos finales. Digamos que el caso de estudio de ese curso es estudiar los procesos de transformación físico-química involucrados en la etapa de producción de derivados del cannabis, de aceites tanto de THC como de CBD. También se abordan conceptos básicos de, bueno, por decir, de operaciones como extracción, descarboxilación, winterización, destilación molecular, cristalización, cromatografía, entre otros. Algo muy chévere que se me hace que tiene la universidad para nosotros los ingenieros químicos es que han sacado todo como un portafolio de materias, lógicamente pues son electivas, en las cuales tú puedes profundizar sobre el tema que más te guste. Por decir, bueno, esa materia se llama temas especiales, tópicos especiales en ingeniería química. Es considerada pues una asignatura de libre elección y tiene el propósito de brindar a los estudiantes la posibilidad de conocer temas de actualidad y contemporáneos relacionados pues con el ejercicio de la ingeniería química. Para esto busca invitar expertos en el sector industrial, si son egresados pues muchísimo mejor, con los cuales vamos a poder compartir una experiencia. Lógicamente ellos nos van a brindar su punto de vista como ingenieros químicos en ejercicio de profesión. Y bueno, este curso es muy chévere porque además brinda la oportunidad para que los estudiantes interactúen con personas del sector industrial, adquieran pues digamos como una versión más actualizada de lo que es los temas contemporáneos de ingeniería química. Digamos que en los últimos 2 semestres se han ofrecido temas como una innovación, que son biorefinerías en caso de estudio a partir de stevia. Algo un poco más tradicional, sin embargo, pues con mucha profundidad, que es el diseño de procesos de oil and gas. Se le abre la puerta a temas económicos como lo que son el taller de innovación y emprendimiento. Y bueno, uno que tuve el honor de tomar es el taller de ingeniería química aplicada a la industria biotecnológica, que es un taller de cervecería. Les voy a contar como un poquito más la experiencia de lo que fue ese taller de cervecería. Fue pues una de las materias que más me marcó realmente la carrera, por el profesor, por la forma de abordar los temas, bueno. Y la materia comienza con pues una introducción a la cervecería, su historia desde las antiguas civilizaciones, desde las primeras recetas, de cómo empezó a evolucionar y a expandirse el tema de las cervezas, eh, las clases de cervezas en el mundo, su historia, cervezas artesanales, especiales, las americanas, lógicamente enfocado mucho en una industria colombiana, la química de la cerveza a profundidad y a detalle, que es la caracterización de materias primas, agua, levadura, lúpulo, bueno, todo eso. Algunos referentes históricos, inclusive con enfoque de género también. Un proceso, bueno, desde el proceso de lo que comprende la elaboración, desde recepción, transporte, almacenamiento, limpieza, bueno, de ahí en adelante lo que sucede en el maltaje, en las cocinas, en la maceración, bueno, todo eso, un proceso, digamos, como muy detallado. Y algo muy chévere es que a ti te brindan la oportunidad, o bueno, te expanden el conocimiento para que sea tanto si tú quieres crear tu propia empresa, empezar con una cervecería artesanal emergente, como también si el día de mañana vas a trabajar en una de las grandes industrias cerveceras como puede ser Bavaria. Creo que la universidad también se caracteriza por tener muchísimos espacios abiertos de intercambio de conocimiento, grupos de investigación. Creo que más adelante los podré comentar un poquito más a detalle con sus diferentes áreas. Y ya, creo que eso sería todo. Muchas gracias, Sergio. Yo creo que es muy completo.
hay mucha variedad para escoger, bien sea por biorefinerías, de pronto hablar otro poquito en intensificación de procesos. Yo creo que la Universidad Nacional tiene una planta docente muy amplia que permite tener tanta variedad. Muchas gracias. Bueno, y entonces completemos esta ronda de preguntas con Gaidi. ¿Qué nos puedes contar allá en la Universidad Tecnológica de Bolívar? Donde creo que vale la pena iniciar diciendo que la carrera es joven, y a pesar de ser joven, creo que ya tiene un buen recorrido. Así es. Bueno, para comenzar, nosotros tenemos una historia pues bastante particular. Nosotros llevamos aproximadamente unos 7, 8 años de la carrera. Sin embargo, como los 3, 4 primeros años, nosotros teníamos una especie de convenio. Bueno, en realidad el convenio aún existe, pero como que no, o sea, no tiene muy tanta acogida como al principio. Entonces teníamos un convenio con la Universidad de los Andes. Entonces, pues tú entrabas acá y hacías 5 o 6 semestres aquí y luego terminabas allá. Entonces, realmente en ese momento, pues la carrera no estaba como posicionada, por decirlo así, dentro de nuestra universidad. Cabe resaltar que nuestra universidad cuenta con 11 programas de ingeniería. Entonces, se puede decir que realmente la competencia es grande en ese sentido de, pues, qué ingeniería puede resaltar más y ese tipo de cosas. Luego, en el año 2017, que fue pues en el año que yo ingresé a la universidad, pues tuvimos la fortuna de que nos dieran los semestres completos acá en Cartagena, entonces pues la posibilidad de hacerlo. Y de hecho, el año pasado tuvimos nuestras primeras 2 egresadas. Entonces, realmente es como, yo me encuentro en esa posición de los pioneros, de los primeros, de los que experimentan, de los que tienen la oportunidad de crear. Entonces, creo que de esa forma no solo ganamos conocimiento desde el punto de vista técnico, sino realmente experiencia dirigiendo, creando espacios precisamente para abrirnos campo en nuestra universidad. Entonces, bueno, nosotros, como les mencioné, tenemos 10 semestres, aproximadamente 176 créditos y, bueno, realmente nuestro énfasis, y de hecho el énfasis de la carrera es petroquímica, y es por el tipo de industria que se presenta en Cartagena. La mayoría de ellas, pues sí, tenemos Reficar, que es toda la parte de oil and gas, y también tenemos otras empresas como Essentia, como Merichen, como Yara, que están más en la parte de petroquímica. Entonces realmente nuestro énfasis es de petroquímica, y de hecho vemos 2 electivas que no son electivas porque son obligatorias de petroquímica. Entonces creo que pues hacemos bastante énfasis en eso. Sin embargo, además, yo creo que algo que tiene la universidad y que me llamó la atención de lo que comentaban mis compañeros, es que ellos pues desde la carrera les proporcionan las electivas y eso. Nosotros nos proporcionan las electivas desde otras áreas. Es decir, nosotros en los últimos 3, 4 semestres tenemos la oportunidad de compartir con carreras como mecánica, como carreras como mecatrónica, ingeniería naval y así. Y realmente uno diría, pero pues, ¿qué tiene que ver eso con ingeniería química? Y realmente en el camino yo me he sorprendido y ha sido muy grato porque he podido conocer también, o sea, futuros compañeros ingenieros de otras especialidades y que también me aportan muchísimo y nos complementan en cosas que de pronto nosotros, o sea, ni idea. Por lo menos, pongo un ejemplo bastante curioso que sucedió en una de nuestras electivas sobre geología y polímeros, y era que había ingenieros navales. Entonces, al principio ellos se preguntaban, pero, o sea, ¿para qué me va a servir esto? Si esto es de ingeniería química, los químicos. Creo que en casi todas las universidades tenemos esa especie de estigmatización de que ustedes son químicos y realmente como que nos encasillan en ese punto. De pronto, acá es mucho más fuerte porque es como la rama está solita, lo más cercano es ingeniería mecánica e ingeniería ambiental, pero todos pertenecemos a la misma facultad, entonces como que no está sesgado como en otras universidades que conozco que se hace de esa forma. Entonces, y decían, no, pero es que mira que las plataformas offshore, ¿ustedes qué van a hacer ahí? Ustedes van a hacer una refinería, y eso le compete 100% a ingeniería química. De pronto, materiales que sean resistentes a la salinidad, pues ingeniería química. Entonces, es bastante curioso de pronto
cómo podemos complementarnos con esos otros compañeros. Y realmente no es como, bueno, en mi caso, o sea, uno pues en las carreras, en las materias base, sí está pues con sus compañeros de ingeniería química, pero luego tú vas a la otra materia y estás con otras 50 personas de mecánica industrial, mecatrónica naval, y es bastante chévere porque pues también aprendes mucho de ellos y conoces otras personas que de pronto, o sea, a veces uno se encasilla como tanto en la carrera que no se expande en ese sentido. Bueno, cosas de pronto para comentar de la universidad en general. Nosotros tenemos 3 facultades, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y la Facultad de Economía y Negocios. Entonces, creo que pues desde ese punto de vista también podemos compartir con ellos en otros escenarios, pues porque aparte de las electivas, acá se llaman electivas complementarias o electivas de profundización, como quieran verlo, y están las electivas de humanidades. Entonces, en esas electivas de humanidades hay pues muchísimo, más que todo, se enfocan bastante en la historia y es porque creo que mi departamento tiene una historia muy rica y aunque de pronto ha sido golpeado bastante por todo el tema del conflicto armado, es importante rescatar esa parte. Y de hecho lo comento porque acá ahí está el Centro de Memoria Histórica y ellos trabajan mucho con la gente de los Montes de María. Entonces, pues yo tuve la oportunidad de estar en una electiva sobre eso y realmente es bastante interesante de pronto cómo nosotros desde nuestro campo podemos aportar a eso. Y creo que esa parte humana pues es muy importante. Y creo que ahí pues yo lo sentía como de pronto a veces un descanso de los números, un descanso de los cálculos. Creo que uno a lo largo de la carrera se vuelve muy metódico y a veces no ve el componente humano. Y creo que esas electivas nos aportan bastante. Bueno, asimismo tenemos actividades extracurriculares, pues tenemos pues, el componente de deporte, el componente cultural y también están otros que se salen, por ejemplo, hay grupos de astronomía que de pronto acá en la costa no es muy fuerte, pero sin embargo, o sea, siempre uno encuentra cosas muy interesantes acá. Y otra cosa de la universidad es que, pues que a mí particularmente me parece muy interesante y es que ellos nos permiten si yo tengo una pasión, cualquiera que sea, me permiten crear, acá lo llaman grupos estudiantiles, crear un espacio en el que yo pueda compartir con otras personas que también comparten mi pasión. Y me refiero a que, por ejemplo, hay un grupo de anime, por ejemplo, hay un grupo de lettering, y son cosas que de pronto son muy específicas y de gente que es muy buena en eso o que quiere aprender y que de pronto le parece muy interesante. Entonces, esa parte es bastante chévere. Los deportes, pues, o sea, sí apoyan bastante eso. Más que todo, acá el emblema es el rugby, el equipo es bastante fuerte. Y siempre como que la universidad trata de ser muy holística en ese sentido. Y de pronto, como para cerrar esta parte, comentarles 2 aspectos importantes de mi programa, que a pesar de que prácticamente cumplimos 5 años este año, o sea, ya posicionados, sí tenemos como marca personal y es Expo Iki, jornada, y también tenemos capítulo Iki. Entonces, más adelante creo que podría ampliar un poco sobre eso. Y también faltó mencionar que han organizado unas Olimpiadas, ¿no? Ah, sí, claro, las Olimpiadas de balance de materia y energía. Sí, así es. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante eso que mencionas de trabajar con gente de otras ingenierías y mejor aún también trabajar con gente de otras facultades, ver clases, ver cómo podemos involucrar la ingeniería en la sociedad a través de estos cursos de humanidades. Creo que es muy importante para la formación personal de uno, sobre todo. Aquí en la Universidad del Valle nosotros tenemos también varias ingenierías y las clases que vemos en común son sobre todo al inicio de la carrera, toda la fundamentación de matemáticas, química, de pronto un poquito de mecánica de fluidos, se alcanza a ver con alguna otra ingeniería, pero ya después se empiezan a ver cursos más bien solo con nuestra gente de nuestro programa. Entonces eso me parece muy, muy importante cómo funciona ya en la UTV. Bueno, yo quisiera aquí responder una pregunta del chat, nos hace Laura, y pues así aprovechamos también y damos paso a una de las preguntas que teníamos pensadas.
ella nos pregunta que si han tenido la oportunidad de hacer intercambio y que si ha sido así, ¿cómo les ha parecido la experiencia o si conocen a alguien que haya tenido la experiencia de hacer movilidad, bien sea en otra universidad nacional o en otra parte, en otro país, mejor dicho. No sé si alguno tiene alguna experiencia de algún conocido o propia que nos pueda comentar. Bueno, de pronto comentar que acá tenemos también una oficina de internacionalización que nos ofrece pues movilidad a nivel nacional y también internacional, específicamente para ingeniería química. Tengo conocimiento que lo tienen con Italia, pero más sin embargo no conozco a nadie de nosotros que se haya ido, pero sí ha venido gente a hacer movilidad con nosotros. Creo que fue hace 2 años, no recuerdo exactamente, tuvimos al menos 5 estudiantes del TEC de Monterrey en México y fue interesante porque ellos no venían del mismo semestre. Habían algunos, o sea, yo tuve la oportunidad de ver clase con 2 de ellos y los demás sí estaban un poquito más avanzados. Entonces, era como interesante porque algunos de ellos no estudiaban ingeniería química, sino ingeniería bioquímica. Entonces, de pronto, podíamos conversar con ellos, preguntarles cómo se hacían las cosas allá y pues realmente ellos estuvieron acompañándonos un semestre y viendo pues asignaturas con nosotros, comentando pues en varias oportunidades estuvimos comentando sobre las diferencias culturales, sobre la comida, sobre todo esto y de hecho recuerdo que en una de esas veces una de las chicas que daba la clase conmigo fue como a un cumpleaños, no sé, algo así, a México y regresó durante eso. Y recuerdo que nos trajo algunos detalles y nosotros, pues, súper confiados a probar los dulces mexicanos. Les confieso que si de pronto no son muy amantes del picante, no lo prueben así, como así, porque van a llorar realmente. Y era muy gracioso porque ella se reía de nosotros y nos decía, ay, pero es que eso no es nada. O sea, fue bastante chévere de pronto compartir con ellos. Otra experiencia no fue en ingeniería química, sino que ellos estaban acá para aprender español y fueron unos compañeros de India y de África. Entonces también era pues bastante interesante, más que todo por el tema del idioma. O sea, creo que aprendíamos unos de, o sea, era interactivo, pues porque a veces yo no les entendía casi nada, aunque de pronto, pues uno acá sabe inglés, pero ellos lo hablan de una forma completamente distinta. Y sí era un reto de pronto comunicarnos en ese sentido. Y luego nosotros pues los apoyábamos en la medida que ellos iban aprendiendo español y habían cosas de nosotros que les parecían súper extrañas. Sin embargo, creo que es algo propio de mi ciudad que nosotros somos como muy cálidos en ese sentido, pues con el tema de nuestra gastronomía, de nuestra música, siempre llama la atención. Entonces creo que eso fue lo que hizo que se engancharan tanto con Cartagena. Muchas gracias, Gaby. Muy chévere lo que cuentas. Yo quiero resaltar que hay un convenio, bueno, hay varios convenios en el país para hacer movilidad nacional en diferentes universidades. Por ejemplo, la Universidad del Valle hace parte del programa Sígueme, en el cual los estudiantes de aquí pueden hacer movilidad en varias universidades del país y asimismo recibimos estudiantes de otros lados. De hecho, recuerdo que hace un año estaba yo hablando con Sergio porque yo tenía intención de ver algunas materias por allá en Bogotá. Desafortunadamente con esto del COVID decidí no hacerlo, pero esto se ha vuelto también en una ventaja porque ya que estamos casi que en todos lados con la virtualidad, se ha vuelto un poco más fácil poder tomar esos cursos al tiempo que uno toma cursos aquí en la universidad de uno, pues. Entonces, esa es una muy buena alternativa que yo creo que se puede implementar. Y bueno, las personas que estén interesadas aquí en la Universidad del Valle, eso lo pueden dirigir con la DACA, que es una dependencia de la Vicerrectoría de Investigaciones, y también súper dispuestos a recibir estudiantes de otros lados. Yo quisiera que pasemos a una pregunta que nos hace Santiago,
y que nos hace Luz Adriana también, es algo un poco similar. Y con eso también damos paso a otra de las preguntas que teníamos, y es acerca de la vinculación de nosotros como profesionales, como futuros profesionales en ingeniería química, a la industria de nuestra región. ¿Qué es eso que más se ve en nuestra región? ¿Qué industrias son las que más predominan? ¿Cómo es la vinculación de los estudiantes en esas industrias? Entonces, ¿qué tal si para esta pregunta escuchamos a Sergio y luego a Andrea, si les parece bien? Bueno, digamos, como el tema de que yo soy de Tunja, pero estoy estudiando en Bogotá, voy a extenderme un poquito en la región, voy a hablar en general como de todo el altiplano cundiboyacense. Bueno, digamos que Boyacá es un sector mayoritariamente agropecuario, ¿no? Podríamos remitirnos no tanto al producto como tal, sino a los insumos necesarios para la producción. Es decir, fertilizantes, no sé, pesticidas, insecticidas, cualquier tipo de producto agroquímico. Sin embargo, en Boyacá se encuentra, bueno, muy desarrollada la industria. Eh, Tenemos, por decir, una de las principales siderúrgicas, que esa sería Paz del Río, está ubicada en Nopsa. Esta, esta siderúrgica produce aproximadamente el 30% del acero nacional. Tenemos también una cementera en Sogamoso, en Argos, bueno, que se supone que se genera un cemento con 41% menos de emisiones de carbono en comparación pues al cemento tipo 1, que es pues el regulado es por la ASTM C150. Por decir, la planta en Sogamoso es grandecita, tiene una capacidad instalada de 11.8 millones de toneladas por año. Y esa es la planta que abastece de cemento a lo que es Cundinamarca, Boyacá, Casanare y Meta. Bueno, por decir también tenemos la industria cervecera, bueno, en general de bebidas de Bavaria. Eh, Su producción nacional es de 22 millones de hectolitros al año. Está ubicada en Tibasosa. Ah, no, mentiras. O sea, la producción nacional es de 22 millones de hectolitros al año de cerveza, ¿no? La que está ubicada en Tibasosa produce 2.5 millones de hectolitros al año. Y hay otra que está ubicada en Tocancipá, que produce 11.2 hectolitros al año. Con esas dos industrias ya se tiene la capacidad de producción aproximada del 60%, lo que es nacional. Bueno, digamos que hay otra siderúrgica que está ubicada en Tuta, que se llama Diaco. La característica principal es que, bueno, la producción de acero es 100% a partir de chatarra. Eh, es considerada, de hecho, el mayor reciclador de chatarra de Latinoamérica, lo cual, bueno, pues digamos que eso es un logro grandísimo. Tiene plantas en Cibaté y en Tuta, pues que es como la más importante. Una industria que es muy propia acá de Boyacá es la licorera de Boyacá, precisamente. Bueno, eso produce como 4 millones de botellas al año. Lógicamente, pues hay muchísimas marcas reconocidas como lo que es el aguardiente Líder, el aguardiente Onyx, el brandy Lanceros, el ron Tunja, el producto insignia, que es el ron Boyacá, ese sí se conoce por muchas personas. Abastece a 123 municipios. Y ya, digamos que esta es una de las industrias como que más se hizo notar en la época del COVID, porque pues por cada botella que tú compraras de cualquier tipo de licor, ellos donaban una botella de alcohol del mismo volumen a, bueno, pues digamos hospitales y todo eso. Y bueno, digamos que también tenemos la generación de energía eléctrica en la planta de Termopaipa. Esa es una planta que funciona pues a base de carbón. Vemos que la relación que tiene toda esta industria y en general la industria colombiana con la Universidad Nacional es que, bueno, a partir de ciertos como convenios, ciertas plataformas, ciertas como relaciones generadas a lo largo de la historia, es más fácil para la universidad involucrar a cualquier tipo de egresado, más específicamente a los ingenieros químicos, a estas industrias, ya sea en su práctica, ya sea en su pasantía. Algo muy chévere que se me hace es que dentro de una materia
nosotros podemos ir a ver muchísimas prácticas, de muchísimas visitas técnicas, perdón, involucrarnos allá en lo que es la práctica industrial. Bueno, digamos que eso por un lado. Por otra parte, bueno, pues también la universidad se enfoca muchísimo en la creación de la industria propia, en el emprendimiento, relacionado lógicamente pues con los sectores de cada como departamento, podríamos llamarlo. Dejemos lo mejor de cada región, porque en ciertas materias a uno le toca realizar bastantes proyectos enfocados en cierta región con ciertos productos autóctonos, y sacar de eso, no sé, un producto o cosas así como muy chéveres, que el objetivo principal es impulsar la industria colombiana, hacer crecer como nuestra economía, lógicamente, y también teniendo en cuenta que nosotros tenemos, bueno, una biodiversidad y un montón de cosas impresionantes, una riqueza grandísima. Entonces, creo que ese es como el papel de la universidad, que se ha esforzado continuamente y lo hace de forma muy activa para vincularnos a todos en cualquier sector de la industria. Muchas gracias, Sergio. Yo la verdad aquí aprendí mucho de cómo es la industria en Boyacá, no tenía mucho conocimiento de ella, así que muchas gracias por eso. Y Andrea, ¿qué nos puede contar allá en Antioquia? Pues tradicionalmente en Medellín la industria textil pues ha sido como pionera. Sin embargo, hoy en día creo que la industria textil pues ha disminuido un poco y tenemos empresas como EPM en el cual un ingeniero químico puede aplicar muy bien en la parte de catálisis para degradar contaminantes, en el control de la calidad de las aguas, en el análisis como de QO, DBO, pH, conductividad, metales pesados, cuantificación de sulfatos y ese tipo de análisis que se le pueden hacer pues como al agua para garantizar su calidad. También tenemos empresas como Argos o Corona, en el cual un ingeniero químico puede estar presente en el tratamiento y manejo de sólidos. Nutresa, Nutresa en procesos, plantas, en toda esa parte de ingeniería de procesos. También tenemos la FLAN, la Fábrica de Licores de Antioquia, que está toda esa parte de destilación del proceso pues, de los licores, además que es como un orgullo antioqueño. Bueno, sin embargo, pues tenemos muchas, creo que se me escapan muchas empresas más. Sin embargo, se puede notar que especialmente en Medellín, la industria química más que todo, pues ha disminuido a lo largo de los años, especialmente por el costo de transporte en la mano de obra, perdón, en el producto terminado y en la materia prima, en las materias primas que pueden venir de otras partes, de otros países. Entonces, creo que esos costos hacen que al menos producir industria química en Medellín sea como un poco complicado. Entonces toca en Medellín producir de acuerdo a lo que se produce. Y pues en nuestra región es muy rica en cuanto a recursos, a todo eso, entonces creo que se puede aprovechar pues toda esa parte. Ah, y además, no sé si vamos a tratar otra vez el tema de internacionalización, Juan, porque quería como hacer un aporte. Dale, dale, adelante, buenísimo, por favor. Bueno, es que, bueno, yo no he tenido una experiencia pues de intercambio. Sin embargo, siento que he tenido el privilegio de tenerlo aquí en Medellín, porque hice parte de un programa que se llama Parceros, en el cual yo he sido la parcera de muchos estudiantes y también se hacen muchas actividades. Una de ellas puede ser el picnic, que cada persona de cada país hace su comida típica de su región, de su país y se comparte. Dentro de ellos me acordé de Gaidi porque los mexicanos que traían puros dulces mexicanos súper picantes, solamente para mirarnos las caras y reírse. También he tenido experiencias, muchos compañeros se han ido de intercambio. Conozco un chico
que hizo una doble titulación en el Politécnico de Torino en Italia. Muchos intercambios de muchos compañeros, por ejemplo, uno hizo un intercambio en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Un amigo hizo un intercambio en la UNAM, la Universidad Autónoma de México. Bueno, yo creo que de esa experiencia puedo contar un poquito más porque pues creo que hubo más conocimiento de parte de él. Él fue a estudiar, pues él estudió transferencia de masa, transferencia de calor, biotecnología y catálisis en la UNAM. Algo muy particular pues de la UNAM es que la Facultad de Ingeniería Química está en la Facultad de Química, no está dentro de la ingeniería como tal. Y eso me hace recordar de que los chicos que vienen a estudiar ingeniería química acá a la Universidad de Antioquia, también, o sea, no vienen al departamento de ingeniería química a estudiar, sino que ellos ven electivas. Pues ellos ven como electivas de química específicamente. Tuve una parcera que era de Bucaramanga, que justamente no, pues en el departamento no estuvo, sino como en la parte de química. Bueno, la universidad también tiene muchos apoyos, por ejemplo, un programa que se llama Millas, ese depende de la disponibilidad y apoya como el transporte aéreo más que todo. La Dirección de Relaciones Internacionales da un aporte dependiendo del promedio o de los méritos, o si hace monitorías o algo así, da como un aporte diferente como a cada estudiante según sea el caso. Y también conozco de aportes de la Facultad de Ingeniería, como para hacer esos intercambios, ya independiente de si el estudiante se consigue una beca o así. Y creo que eso es todo. Muchas gracias, Andrea, muy interesante. Pues hablando mucho de la región de México, de los intercambios así como en Latinoamérica, me acuerdo ahora que hay una cosa que se llama Alianza del Pacífico, donde Colombia está incluida para hacer también movilidad con países como Chile, Perú, bueno, y en fin, por esta zona del Pacífico. Así que muy interesante eso que comentas. Y también hay mucha gente que hace esto para hacer movilidad y hacer práctica, no solamente estudios, sino también hacer práctica en otro país. Y también pues quería hablar un poquito de eso. Ahora que estábamos conversando acerca de las industrias, les quería preguntar cómo es el tema de la vinculación a la práctica allá en la universidad de ustedes. ¿Es obligatorio? ¿Es opcional? ¿Lo tienen que hacer como trabajo de grado? ¿Hay universidades donde funciona así? ¿Lo busca cada quien? ¿Tiene una oficina de prácticas? ¿Cómo funciona esto? Bueno, de pronto respondiendo a la pregunta de Juan David, acá tenemos dos requisitos para grado. El primero es tesis de grado o trabajo de grado y el segundo es la práctica profesional, que de hecho acá es una materia de último semestre. Entonces, bueno, sin embargo, con todo esto del tema del COVID, la universidad también implementó una opción de grado, que son seminarios de profundización, que son seminarios que duran aproximadamente un mes, en el cual tú puedes elegir, bueno, creo que si no estoy mal, de ingeniería, están ofertados 6, 7 más o menos, y son temas como generales que nos pueden competir pues a todos los ingenieros. Entonces, esta opción de grado se puede hacer tanto para tesis de grado o como para práctica profesional. Entonces, de pronto, pues algún estudiante que requiera, o sea, que pues que sí, que ya necesite graduarse lo más pronto posible, la universidad le ofrece esta alternativa pues para que ellos lo puedan hacer. Hay otra alternativa que es la parte de hacer como una especie de empalme con maestría. Entonces, en los últimos semestres tú comienzas a ver materias de maestría, entonces luego pues te gradúas al final pues con 2 títulos, ¿cierto? Entonces, bueno, con respecto a la práctica, acá tenemos una oficina de prácticas profesionales, que además las prácticas
las dirige cada director de programa, o sea, dirige a sus practicantes. Y pues ellos más o menos a mitad del semestre reclutan a las personas que están aptas. Pues obviamente hay unos requisitos para acceder a la práctica profesional y es que debes haber cursado entre el 80 y el 90% de tu carrera. Y en ese sentido, pues aplicarías a esa parte. Sin embargo, de pronto si tú tienes un familiar o tienes un conocido en alguna empresa, también puedes acceder de esa forma, pues te contactas con ellos y luego hacer el respectivo trámite con la universidad y así accedes a tu práctica profesional. Sin embargo, ellos tienen muchísimo contacto con las industrias, entonces siempre llevan como, sí, como ese registro de, bueno, tenemos tantos estudiantes, perfiles para lo que tú estás buscando, entonces asimismo pues nos llaman y también nos preparan para eso. Bueno, otra cosa que cabe mencionar sobre la práctica es que ellos tienen como un ciclo de talleres de preparación para introducción a la vida laboral, en el que, bueno, incluye varias cosas como cómo trabajar bajo presión, el tema del trabajo en equipo, el tema de cómo presentar una hoja de vida, el tema de cómo presentarse a una entrevista y pues considero yo que también son muy importantes eh, para, para esta parte porque pues a veces nosotros creemos que sí, que vamos y listo y ya nos van a dar el trabajo de una vez. Ojalá fuera así cierto. Pero es importante que también nos preparemos no solo a nivel técnico, sino a nivel psicosocial con todo el tema de las habilidades blandas. Muchas gracias. Yo creo que eso de que mencionaste al final de las habilidades blandas es algo fundamental, que a uno quizás lo preparan más de una manera extracurricular que con un curso como tal. Aquí en la universidad también tenemos unos talleres de preparación para la vida laboral que se deben tomar como previos a empezar ese proceso de práctica. Y bueno, entonces pasemos a la Universidad Nacional, si te parece bien, Sergio, y nos cuentas un poco de cómo funciona el tema de las prácticas allá. Bueno, digamos que la práctica en la universidad no es obligatoria. Existen tres modalidades de grado pues, que conozca en estos momentos, de las cuales, bueno, está el hecho de ver algunas materias de posgrado. Bueno, cuando tú terminas la carrera, puede que te lleguen a sobrar algunos créditos, eh, por los cuales, bueno, tú cada vez que pruebas una materia te van dando ciertos créditos adicionales hasta que completes un tope. Si tú llegas a terminar esa carrera y todavía te llegan a sobrar créditos, tú puedes hacer algo que es la modalidad de grado VAPI, más conocida así como VAPI, que es ver materias de posgrado, dependiendo de los créditos pues, que a ti te hayan sobrado. Puedes, digamos, como hacer la práctica de la especialización o la maestría de lo que sea, unas materias de posgrado, digamos que pueden ser muchísimo más fáciles. Está, pues, lógicamente, el trabajo de grado que corresponde pues, a la tesis. Y la práctica o pasantía, bueno, digamos que hay un caso especial para lo que es la práctica y la pasantía, y es que nosotros contamos con una plataforma que está pues armonizada con diferentes industrias o, bueno, en general diferentes sectores, que es el SPOPA, que es el Sistema de Prácticas o Pasantías. Es una herramienta web que brinda la Universidad Nacional con apoyo de la Dirección Académica, la sede de Bogotá, que facilita la administración y ayuda a gestionar los procesos de práctica y la pasantía, pues de todos los roles en general, todos los roles interesados en el proceso. Digamos que debido a que la Nacho tiene como relaciones con muchas empresas, en dicha plataforma llegan muchísimas convocatorias a los cuales pues puedes aspirar. Lógicamente pues sabemos que conseguir pasantía no es un trabajo sencillo, que requiere de bastantes habilidades, y bueno, requiere pues que hayas tenido una trayectoria amplia durante la carrera. Para eso no se están ofreciendo cursos oficiales como tal,
bueno, pues que yo sepa, pero sí hay bastantes grupos institucionales los cuales a ti te forman de una u otra manera en cómo ir, no sé, en una entrevista, cómo presentarte. Te enseñan, hay talleres prácticos de enseñarte a armar tu hoja de vida y lógicamente irla perfilando dependiendo de las diferentes empresas. Te enseñan, bueno, también cómo debe ser el desempeño, formando en habilidades blandas, como pues decía Gaby también, lo que son pues la comunicación interpersonal, el manejo del tiempo, entre otras. Pero sí, digamos que el fuerte está en el hecho de que nosotros tenemos una plataforma armonizada en la cual nos llegan todas las convocatorias de las prácticas de diferentes empresas. Eso está, siempre está lleno realmente. Pero pues asimismo es la competencia, ¿no? Asimismo son los cupos tan restringidos y ya. Pero sí, la universidad se enfoca activamente en que en brindarle las herramientas y las facilidades a los estudiantes para realizar ya sea su trabajo de grado. Si no quieren hacer trabajo de grado, lo pueden hacer pues lo que les comentaba, el VAPI, que es ver las materias de posgrado, o en dado caso pues la pasantía. Gracias, Sergio. Creo que hay mucha variedad entonces para culminar la carrera. Y muy interesante que esté la universidad siempre con la oferta disponible para los estudiantes. ¿Y cómo funciona el tema en la Universidad de Antioquia? ¿Qué nos Bueno, cuenta Andrea? en la Universidad de Antioquia tenemos 5 modalidades de práctica académica. Eh, Está práctica empresarial, un proyecto de investigación, trabajo de grados, práctica social y la otra es empresarismo. Entonces, eh, pues igual todo comienza con una materia que se llama anteproyecto, que es obligatoria, debemos verla, en la cual se orienta más que todo en la metodología que se debe seguir en un trabajo de investigación o en un trabajo de grado. Entonces ahí tenemos pautas para hacer la metodología, la introducción, o sea, el esquema, ¿cierto? Incluso la exposición del trabajo final. Em, También tenemos unas charlas, dentro de ese mismo curso tenemos unas charlas de práctica académica. Adicional a eso, para usted, pues para hacer la práctica, es obligatorio ver el curso de anteproyecto y también un curso que ese es más que todo del departamento pues, de ingeniería, en el cual tiene pues vigencia de un año y luego después del año se puede como renovar, actualizar se llama. Entonces, en ese otro curso de la facultad, sí nos enseñan cómo actuar en una entrevista, las preguntas que hacen en la entrevista, la hoja de vida, todos esos, digamos que pequeños detalles que a la hora de la verdad son muy importantes pues en una entrevista de trabajo. El departamento también tiene una coordinadora de prácticas, la cual se encarga de enviarnos información, pues mantenernos actualizados en cuanto a las prácticas, vacantes disponibles, además está pendiente pues como de las hojas de vida, porque ese es otro detalle, como las hojas de vida, como el formato o la foto y ese tipo de cosas. Yo creo que hay un común denominador y es que siempre hay como buena preparación para afrontar esa parte de la práctica. Aquí en Univalle no somos la excepción. También digamos que nuestra modalidad de grado, tenemos 3 modalidades de grado. Y para cualquiera que sea el caso, para poder optar a práctica tienes que estar con un grado de avance significativo en la modalidad de grado por la cual hayas optado. Y previo a eso también debes haber tomado los seminarios y talleres de preparación para la vida laboral, como lo mencionaba al inicio. Entonces creo que es un común denominador que tenemos como en cada universidad esa buena preparación para poder afrontar esa etapa final de la carrera. Y yo creo que hay mucha gente que también se entusiasma y se anima a buscar prácticas en otro lado. De hecho, ahorita tengo una amiga que está precisamente en Bogotá, en una empresa, haciendo su práctica industrial y viajó a inicio de año para poder desarrollarla. Bueno, hemos hablado un poquito de todo, yo creo. Ahora quisieran como empezar con una pregunta, seguir, perdón, con una pregunta que es quizás un poquito cliché,
pero que siempre me gusta hacerla, siempre es bueno hacerla para mostrarle a los compañeros que que nosotros hemos estado en su posición y que quizás lo que ellos estén pensando ahora, lo que estén sintiendo, es normal que lo estén sintiendo y que puede que pase, puede que sientan cosas diferentes a medida que avanza la carrera. Y es por qué decidieron estudiar ingeniería química y por qué decidieron estar en la universidad en la que están. Así que, bueno, voy a dejarlo al aire a ver quién se anima a responder primero y así vamos avanzando. Puedo, yo de una vez, bueno. Bueno, digamos que acá eso fue un tema realmente como tergiversado y controversial en mi vida. Yo siempre me había inclinado bastante, y creo que eso también es cliché, me había inclinado bastante por las ciencias de la salud. Y, ay, no, que a mí me va súper bien en el colegio en química. Entonces, ingeniería química también la segunda opción. Sí, digamos que yo me había inclinado bastante por las ciencias de la salud, yo quería ser médico, eh, tenía ganas, pues sí, como de seguir estudiando todo eso. Más que todo fue cuando, bueno, una historia que ya un poco más personal. Yo presenté el examen a la nacional, no me presenté a ninguna otra universidad porque yo siempre quise estudiar en esa universidad. Lastimosamente, acá en Tunja no hay, no hay ingeniería química en de ninguna de las universidades. Y realmente la más cercana es pues en Bogotá, bueno, pues digamos en Bogotá en muchas universidades, pero pues yo quería en la nacional, ¿no? No me presenté con el riesgo, no sabía si iba o no iba a pasar a la universidad, pero fue a la única universidad a la que yo me presenté o la que compré el PIN. Y bueno, digamos que ya uno lo que hace es que primero escoge las materias, las carreras, perdón, y ahí sí a uno le dicen si pasó o no pasó. Entonces yo tenía como primera opción medicina, como segunda opción ingeniería química. Medicina porque siempre me ha gustado muchísimo todo el tema de las ciencias de la salud. Ingeniería química por el cliché de que me iba bien en química en el colegio. Digamos que, bueno, hubo como ciertos cambios en mi vida, ciertas transiciones, hubo ciertos problemas con mi madre. El caso fue que yo dije, no, no le voy a dar gusto. Así de puro rebelde en mi infinita ignorancia, yo dije, no, no le voy a dar gusto, voy a estudiar. O sea, literalmente lo hice solo por molestarla, por llevarle la contraria, como llaman por ahí. Entonces cambié las opciones, puse ingeniería química de primeras y medicina de segundas. Y Dios mío, yo creo que esa fue la mejor decisión que pude haber hecho en mi vida, pues hasta ahora. Claro, yo entré a la carrera, no sabía, o sea, sí, me iba bien, pues en todo lo que es física, química, biología, matemáticas, todo eso me iba súper bien. Pero digamos que yo entré con nulo conocimiento de lo que era ser un ingeniero químico, de lo que era la carrera, de lo que iba a aprender, no tenía ni la menor idea de lo que iba a aprender. Claro, pues digamos que eso por allá en segundo semestre, uno como que lo dudaba, todavía eran materias bastante genéricas, pero claro, ya cuando uno empieza a ver materias más especializadas de la carrera, uno dice, oiga, qué bonito es esta carrera. Algo que a mí me emociona bastante es, bueno, que uno realmente como ingeniero químico es un profesional muy integral. Uno sabe mucho, uno sabe, o sea, de muchas cosas, un poquito, pero sabe de muchas cosas. Bueno, también digamos, tengo entendido que este foro es para estudiantes de introducción, me imagino que pues serán de primeros semestres. Darles también una voz de aliento, muchachos, van a haber momentos difíciles, la carrera no es fácil, la carrera tiene sus dificultades, la carrera van a haber momentos en los que uno se pone a prueba y uno dice, ¿será que sí soy capaz? ¿Será que no soy capaz? ¿Será que, Dios mío, sí estoy hecho para esto? Convénzase de que sí está hecho y de que con esfuerzo y con paciencia pues lo va a lograr, tarde o temprano. Sí, digamos que esa fue como una historia más personal, claro, yo cuando entré a la universidad no tenía ni idea, poco a poco me fui enamorando, poco a poco fui conociendo la carrera, y sí, creo que fue de las mejores decisiones que pude haber hecho, el hecho de llevarle la contraria a mi mamá. No lo hagan, pero sí.
Muchas gracias, Sergio, por compartirnos tu experiencia. ¿Qué nos puede contar Andrea al respecto de cómo empezó su decisión de estudiar ingeniería química en la UdeA? Pues es muy gracioso porque me pareció algo parecido a Sergio. O sea, yo desde pequeña siempre quería estudiar medicina, de hecho. Siempre quería estudiar medicina, pero no sé, luego descubrí que no era medicina lo que quería estudiar, sino que lo que quería era como ayudar a las personas. Pero tengo una fobia y es a las agujas, entonces creo que ese no iba a ser mi campo. Decidí estudiar ingeniería química, creo que ese es un cliché porque también me iba bien en química, entonces yo dije, bueno, entonces ingeniería química, inicialmente, ¿cierto? Después de entrar a la carrera, entrar a la universidad, empecé como a ver, por ejemplo, el proyecto de la UTEC fue una materia en la cual nos pusieron a desarrollar una UTEC que era aprovechamiento de energía del mar, pues como dependiendo de las diferencias de temperatura. Que, por ejemplo, este fue situada en La Guajira, ¿cierto? Entonces fue una idea para mí súper re loca de sacar energía del mar, aprovechando la diferencia de temperaturas de cierta profundidad de mar a, a, a las aguas superficiales que tenían pues una diferencia considerable. Me pareció súper interesante, además de que me parecía que tenía como un porqué, o sea, tenía que ayudar a las personas, entonces yo dije, bueno, esta es la carrera. Efectivamente, cuando estaba iniciando mi carrera, muchos egresados con los que hablaba me decían, pero esa carrera es muy difícil, vas a llegar a momentos donde tú dices, no, en serio, no sé si sigo o qué, porque realmente es muy complejo. Eh, pues yo no sé, yo después de esos proyectos en los cuales tenía un objetivo, tenía un fin, yo decía, pero sí, o sea, es difícil, pero pues uno no se queda ahí, uno pasa y cuando uno pasa esos momentos tan retadores, la satisfacción es muy, muy grande. Entonces, creo que eso hace que la ingeniería química sea tan interesante. Además de que, como dice Sergio, también uno sabe de todo un poquito. O sea, uno habla con ingenieros mecánicos, con ingenieros civiles, con ingenieros ambientales, de materiales. Realmente en mi grupo de investigación hay de todas, o sea, de todas las ingenierías. Entonces, creo que la comunicación con muchas ingenierías es súper importante y además que uno se pues, desenvuelve súper bien. ¿Por qué la Universidad de Antioquia? Bueno, inicialmente la Universidad de Antioquia tenía pues un reconocimiento en la investigación, la más importante de la región, bueno, entonces la elegí. Ahora que estoy en la Universidad de Antioquia, yo creo que ese es un sentimiento que sienten todos los estudiantes de la Universidad de Antioquia, independiente de si estudia medicina, arte, política, lo que sea. Es como un amor inmenso a su alma mater, a su universidad, conoces muchas personas, muchas ideas, mucha cultura, personas de todas partes del país, de todas las regiones, de todo el mundo, muchos pensamientos, eh, muchas clases sociales. Entonces, creo que se abre como esa puerta en la que tú dices, amo mi universidad. Es eso. Muchas gracias, Andrea. Yo creo que ese sentimiento que dices lo compartimos todos, absolutamente todos. Y en la universidad, quizás un poquito más en la universidad pública, se puede ver esa diversidad de gente del país, ¿no? Gente que viene del sur, gente que viene de la costa, en fin, del centro del país. Pero es un sentimiento muy compartido, creería yo. Bueno, entonces cerremos la ronda con Gaidi. ¿Qué nos puedes contar de por qué escogiste ingeniería química y por qué la Universidad Tecnológica de Bolívar con una carrera que estaban haciendo en ese momento? Bueno, yo a diferencia de los compañeros, yo nunca quise estudiar medicina, nunca. O sea, no me encasillé en ese cliché de medicina porque, no sé, o sea, yo soy como muy mística con la sangre y a mí eso me daba como, ay, no.
Y mucha, o sea, gran parte de mi familia está en el campo de la salud, en diferentes áreas, medicina, odontología, fisioterapia, mi mamá es fisioterapeuta. Entonces yo crecí con eso y no, o sea, yo siempre le decía a mami, yo voy a estudiar lo que sea menos eso. Entonces, eh, pero desde que tengo uso de razón me han gustado las matemáticas. Entonces, bueno, mi papá es administrador, pero como que eso no me gustaba tanto, o sea, sentía que era como aburrido, no sé, para mí. Entonces, yo recuerdo claramente eso, que cuando yo entré al bachillerato, mi mamá me dijo, deja que empieces a dar química y te va a gustar. Y yo, mi mamá, ¿qué le pasa? ¿Por qué dices eso? No, vas a ver que sí. Y así fue, efectivamente. Entonces, sí, o sea, desde hace bastante tiempo sí comparto como ese amor por las matemáticas, o sea, toda la parte de la ciencia me gusta mucho. ¿Y por qué me gusta? Porque es la misma en todos lados. Es la forma, es un lenguaje universal y es la forma como la que tú puedes comunicarte casi con cualquier parte de cualquier persona del mundo porque es lo mismo. Entonces siempre me gustó esa idea de que fuera universal. Entonces creo que de ahí nació mi sentimiento por eso. Ahora bien, cuando yo estaba en el último año del colegio, o sea, yo tenía como muchas cosas, o sea, a mí me gustaba la parte ambiental, porque de pronto como que siempre me ha interesado el cuidado del ambiente y la contaminación y eso, entonces, bueno, ingeniería ambiental. Bueno, mentiras, en realidad yo no quería estudiar ingeniería porque yo sentía que era muy difícil. O sea, nada más el título de ingeniería, cualquier ingeniería que fuera, yo sentía, no, esto es muy difícil. Entonces yo inicialmente quería estudiar una ciencia pura. Y luego, o sea, en el camino, pues tuve un profe que es ingeniero químico y él me habló de eso y me dijo como que no, pero es que esta carrera es mucho más práctica. Y yo me considero una persona muy práctica en ese sentido. Entonces dije, bueno, puede ser. Entonces estaba como en ese rango. O sea, yo, entonces en ese momento ya sabía que quería estudiar ingeniería. ¿Cuál? No sé, pero ingeniería. Entonces, en ese año, antes de pronto de pensar en universidades y de pensar en la carrera como tal, yo quería estudiar becada. Entonces realmente yo me concentré mucho en eso. Y pues afortunadamente, gracias a Dios, sí pude acceder. Y ahí fue, creo que uno de los dilemas más grandes de mi vida. Porque, bueno, yo soy cepilóloga. Entonces, no sé, pues si conocen, supongo, eh, ahí te da la oportunidad de acceder a casi cualquier universidad. Entonces, ahí empezaban las preguntas, empezaban a sacar presupuesto, porque de pronto Sergio, que es de otra parte y estudias en Bogotá, eres de Boyacá y estudias en Bogotá, o sea, no es fácil, de pronto esa parte eh, en temas económicos no es igual. Entonces, toda esa parte, o sea, yo lo pensé mucho, yo dije, bueno, ya, ya para ese momento yo dije, bueno, ya, ingeniería química. Entonces, bueno, acá en Cartagena hay, bueno, hay en la Universidad de Cartagena, hay acá en la UTB, hay en la San Buenaventura y hay ingeniería de procesos en el Tecnológico Confenal. Entonces, como que sí hay de pronto variedad, de acá cerca en Barranquilla también hay. Entonces, sí de pronto me planteé en algún momento, de pronto Bogotá, Bucaramanga, Medellín, pero no sé, o sea, siempre se sintió un poquito de sustico en ese sentido y pues yo me gradué bastante joven del colegio, entonces también esa parte. Y bueno, yo pues, intenté en la Universidad de Cartagena, pero ellos tienen un tema especial con el tema de las becas, entonces, o sea, realmente no fue posible hacer el trámite con ellos y realmente, bueno, en ese punto ya yo estaba que colapsaba porque ni en el tecnológico ni en la San Buenaventura me cubría la beca. Entonces, ¿qué iba a hacer con mi vida? La UTB me había llamado desde hace mucho tiempo, o sea, realmente ellos me llamaron muchas veces, me insistieron incluso que eligiera otra carrera y era porque en ese momento la carrera no estaba completa. Es decir, la beca no me cubría ya, o sea, me cubría para cualquier carrera, menos para ingeniería química. Entonces ellos me insistieron mucho como que en ingresar en otra carrera, pero yo, o sea, en ese momento yo realmente ya estaba decidida en ingeniería química, aunque yo realmente no sabía qué era a ciencia cierta, pero sí tenía ya metida en la cabeza que quería ingeniería química. Eso fue en diciembre
no sé, o sea, yo creo que fue algo divino, algo del destino, no sé, que me llamaron y me dijeron, acabamos de aprobar la carrera de ingeniería química. Yo como, no lo puedo creer. Y así fue, pues como ingresé acá, realmente yo vivo súper cerca de la universidad también, o sea, 5 minutos. Entonces, eh, tenía muchas ventajas y realmente como que en ese momento ya no me llamaba tanto la atención dejar mi casa y ese tipo de cosas, entonces esa fue la elección final. Ahora, cuando ya estaba en la carrera, o sea, todo era nuevo, o sea, estudiantes nuevos, directora de programa nueva, en ese año reformaron la universidad, o sea, todo nuevo. Y a mí me pasó algo muy curioso y yo creo que es Juan David, yo creo que yo le comenté alguna vez esta historia de mi primera vez en NEIC. Yo fui a NEIC en primer semestre y era porque yo tenía en la cabeza, yo quiero saber qué es esto. Yo necesito saber que esto qué es ingeniería química, esto dónde se aplica, cómo se hace, en qué empresa. O sea, yo quiero saber eso. Y en ese año, unos amigos de la Universidad de Cartagena nos extendieron la invitación. UTB nunca había participado y fue en Manizales. Entonces, pues yo hablé con mi gente y dije, bueno, vamos. O sea, y realmente yo me fui con estudiantes de sexto semestre y por allá yo no conocía a nadie y bueno, no importa, yo me voy, como sea. Y listo, y bueno, fui y realmente fue un espacio súper enriquecedor. O sea, yo decía, después de esta semana, ¿a mí me gusta esto o no me gusta? Y es que a nosotros pues nos dan como unas cláusulas para las becas y es que como tú a mitad de carrera no te puedes pasar, o sea, el límite es tercer semestre. Entonces yo decía, bueno, yo tengo que reafirmar la decisión porque qué tal que esto a mí no me guste y yo voy a perder ese poco de plata. No, no puede ser. Entonces yo dije, bueno, no, yo tengo que aprender aquí qué es lo que es ingeniería química. Y creo que de pronto fue un poquito duro porque ir a una visita, bueno, yo fui a un ingenio allá en el Valle, ir a una visita técnica de una empresa tan grande y yo no sabía absolutamente nada. Y, y sin embargo, yo me fui de ahí súper emocionada. O sea, yo decía, no, no, sí, definitivamente esto sí es. Y creo que lo fui ratificando a lo largo de la carrera, o sea, cuando comencé a ver otras materias y así de pronto ya recordaba lo que me habían comentado las personas que yo había conocido allá y me decían, no, en esta materia vas a ver de esto, en esta de esto, en esta de esto, eh, tienes que estudiar esto. Entonces, de pronto cuando regresé, ya yo no venía en blanco y fue muy, muy chévere. O sea, realmente no, no me arrepiento de haber tomado esa decisión tan loca que de pronto muchos lo ven de esa forma porque realmente cuando pues yo luego que seguí yendo y seguí asistiendo, el pensamiento cambia y la forma de ver las conferencias, la forma de ver todo cambia. Sin embargo, creo que eso fue, sí, como ese impulso o ese contacto para decir si realmente esto sí me gusta. Y no importa que de pronto no sea tan buena, o sea, voy a aprender. Y de pronto, acogiéndome a las palabras que decía Sergio, para los chicos que están comenzando, o sea, sí es difícil, o sea, no le vamos a decir como que, ay, no, para tú fue sencillo y no, o sea, eso sería mentirle, pero estoy 100% segura de que sí vale la pena. O sea, en el momento en el que tú ya comienzas de pronto a aplicar, hacer un proyecto, cosas así, y tú te das cuenta que eres capaz de crear cosas que se impactan de una manera impresionante en la sociedad, en todos los aspectos posibles, tú te das cuenta como, wow, qué gran responsabilidad tienen los ingenieros químicos. Y, y ya, o sea, realmente creo que esa es como mi mayor motivación, o sea, como hacer cosas que realmente impacten a la sociedad y sea de una manera buena, o sea, realmente cambiar de pronto el chip de que los ingenieros químicos lo que hacemos es contaminar, de que nosotros somos los culpables de que se esté dañando la capa de ozono y un montón de cosas, sino que cómo nosotros a través de todo lo que aprendimos podemos cambiar lo que ya existe. O sea, realmente creo que esa es la mayor invitación y la mayor motivación desde mi punto de vista. Muchas gracias, Gaby. La verdad me inspiraste a mí también con tu discurso. Muy inspirador. Muchas gracias. Yo creo que ahí, pues dentro de tu experiencia, cabe resaltar mucho todo lo que aprendiste en estos encuentros extracurriculares con otras personas. Lo que Gaby mencionaba, lo dijimos al inicio, es el ENEIC, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química,
que este año estamos en la 31ª versión, si no estoy mal, Sergio, sí, ¿cierto? Se va a desarrollar, pues se ha desarrollado virtual el año pasado, este año también va a ser así. Esperamos que la situación nos permita retomarlo presencial, ojalá el año entrante, y de una vez invitar a todos los estudiantes que están aquí en primer semestre a que se animen a participar de estas actividades. También hay otros eventos, no solamente está este, porque aquí es donde uno realmente conoce la profesión, donde uno aprende pues de otros lados y se enriquece mucho en afirmar que está en lo que quiere. Entonces, bueno, yo por aquí quería responder una pregunta del chat. La voy a anclar con una última pregunta que tenemos. Antes de leerla, quería leer un comentario por aquí donde decían que Sergio tiene cara de médico. Bueno, en la pregunta con la que quiero que terminemos, hablando pues de cómo entramos a ingeniería química, cómo escogimos la universidad, ya que llevamos un recorrido significativo, ¿qué es eso que más les ha gustado en ingeniería química? Y también, aquí anclo la pregunta que nos hacía Nicolás, ¿cuál ha sido como la situación más difícil en la que han estado, que ustedes han dicho, no, me salgo de aquí, quiero abandonar, pero han podido reponerse a esta adversidad? Entonces, ¿qué tal si empezamos con Andrea? Y entonces vamos recorriendo esta última pregunta. Bueno, lo que más me ha gustado de la carrera es lo completa que es, creo que ya lo había dicho también, que es Sergio, que es muy, sabemos de todo un poquito, y también como la interdisciplinariedad que hay con otras disciplinas, otras ingenierías, otras carreras. Entonces, eso es lo que más me ha gustado de ingeniería química. Además, creo que cada semestre tiene un reto diferente. Como decía un compañero una vez, cada semestre se pone peor. Pues la complejidad es mayor y creo que es cierto porque ya vi, pues estoy en mi último semestre, entonces mi último semestre sí fue el top de todos, fue una materia que se llama diseño, en el cual integramos todo lo que se vio en la carrera, desde reactores, intercambiadores, bombas, ubicación de planta, economía, o sea, o sea, vimos todo lo que hace un ingeniero químico, de todo lo que es capaz, y creo que eso fue lo más retador, lo más complicado. Sin embargo, algo que también creo que es muy importante es el trabajo en equipo. Es una materia en la cual se trabaja con un equipo de trabajo y son cuatro ingenieros, pues alrededor de 4 ingenieros en la producción. A nosotros nos tocó benzonitrilo, en el caso de la producción de benzonitrilo, desde la reacción, desde las rutas, desde la ubicación de la planta, las dimensiones aproximadas, el costo, si es rentable, si no, las materias primas, desde dónde las vamos a traer, todo. Entonces creo que fue lo más difícil, pero creo que lo más retador y lo más satisfactorio de la carrera. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Yo creo que diseño de procesos es esa cereza del postre donde todo converge. Y bueno, si ya la vieron todos ustedes, se habrán entendido a Andrea perfectamente. En mi caso, la afronto el otro semestre, entonces, bueno, vamos a ver cómo me va con eso. Sergio, ¿qué nos puedes contar de qué es lo que más te ha gustado de ingeniería química y cuál fue ese momento más difícil? Uy, bueno, yo creo que esta va a ser la pregunta más difícil de responder. Porque bueno, realmente he aprendido a querer y a respetar cada pequeña parte de la carrera, inclusive hasta las áreas que no se me dan muy bien. Las he aprendido a querer y a respetar bastante. Realmente es más que todo por ver las posibilidades de lo que puedes llegar a hacer con tu conocimiento. Por lo menos yo me emociono muchísimo cuando veo que el conocimiento de la carrera adquirido es tan amplio y es tan integral que es sorprendente cómo tú puedes llegar a explicar cualquier tipo de fenómeno físico, químico, biológico, inclusive social o económico. Lo que más me emociona es poder llegar a ser un ingeniero pues el día de mañana y saber que voy a saber un poquito de cada tema.
que voy a trabajar en un área muy dispersa. Por decir, ahorita que estaba chismoseando un poquito ahí en el YouTube Live, estaba viendo que hubo una persona que preguntó que en qué campo un ingeniero químico se puede desarrollar a plenitud. Y realmente eso es muy complicado porque pues un ingeniero químico sabe muchas cosas, entonces tendría que ser un área tremendamente extensa para que un ingeniero químico pueda llegar a desarrollarse a plenitud. Em, digamos que, bueno, momentos en los que yo haya dicho, no, Dios mío, esta carrera, bueno, en abandonarla, realmente no he pensado en abandonarla. Lo que dije, como desde segundo o tercer semestre me enamoré y tomé la decisión de llevar esto al final, cueste lo que me cueste, pero sí han habido bastantes momentos, casi que realmente una crisis por semestre, en la que uno dice como, ay madre, esto está súper duro, ¿cómo hago? ¿Cómo le voy a hacer para salir adelante? ¿Cómo voy a hacer para sacar esto? Más que todo pues en materias avanzadas y realmente en estos momentos yo estoy viendo diseño, pero digamos que es, bueno, allá en la Nacional se divide en 5 materias de diseño realmente, uno desde segundo semestre está viendo cosas de diseño. En este momento dan de cuenta como que estoy en el nivel intermedio, que es el diseño de procesos químicos y bioquímicos, me falta plantas y procesos. Y digamos que es una materia en la que sí uno recopila todo y como que todo el conocimiento adquirido hasta ahora uno sí o sí lo tiene que poner en práctica hasta en la más pequeña parte. Em, pero pues sí, digamos que alcanzar un punto así como de quiebre en el que uno diga, no, ya no puedo más, ya no quiero, no lo he alcanzado. Sin embargo, sí he tenido momentos muy duros, he pasado pues por bastantes como momentos difíciles de la carrera en los que no sé, me he enfocado más como en aspectos personales y he dejado un poquito la academia descuidada, o viceversa, me he enfocado mucho en aspectos académicos y he dejado aspectos personales de lado. Em, pero sí, eso es como lo que tengo que comentar. Bueno, muchas gracias, Sergio. Entonces, culminamos aquí con Gaidi. ¿Qué nos puede contar ella? Y acabo yo dando mi opinión. Bueno, con respecto a lo que más me ha gustado, creo que me acojo también a lo que dicen mis compañeros y es esa posibilidad o la capacidad que uno adquiere para poder entender casi cualquier cosa. Y de pronto en casi cualquier ámbito tú tienes algo para decir porque así sea muy pequeñito, sabemos, ¿sí? Entonces me parece muy chévere, muy interesante esa parte. Creo que es lo, sí, o sea, realmente es lo que más me gusta, como eso de poder explicar casi cualquier fenómeno, como le decía Sergio, o también esa interdisciplinariedad, como decía Andrea, o sea, eso es como que lo más bacano y de pronto recuerdo ahora unas palabras de la ingeniera Darlis, no sé, de la CPIQ, no sé si ustedes la conocen, y ella decía que la ingeniería química es la mejor carrera de la Vía Láctea, y estoy totalmente de acuerdo, porque es como un universo de cosas, y creo que en ese sentido cada planeta es literalmente un mundo. Con respecto a los momentos más duros, siempre. O sea, todos los semestres son difíciles y o sea, uno va avanzando más duro. Creo que de pronto lo que a mí más, particularmente más me costó fue el año pasado con el tema de la virtualidad. Adaptarme a eso fue bastante complicado y creo que para todos fue así. De pronto se perdió mucho el ritmo o de pronto esas ganas de prestar atención en la clase, de distraerse y eso. Realmente a mí me costó muchísimo. Y bueno, con respecto a diseño, yo estoy viendo diseño de planta. Y no, es chévere en el sentido de que tú ves la aplicación. Es que, bueno, a mí no me pasó de que yo veía una materia y yo pensaba esto de que me va a servir. O sea, porque creo que ahí en el camino uno le iba viendo como la aplicación a casi todo. Pero en este punto uno se da cuenta que todo, absolutamente todo sirve. Es impresionante. Entonces, sí, es muy difícil, pero es muy chévere. Algo de pronto para comentar que es particular de mi universidad y es lo que de pronto les comenté al principio sobre Spoiki. Spoiki es una marca personal de la Universidad Tecnológica de Bolívar del programa de Ingeniería Química y que además hace parte de las actividades del capítulo AIKI de mi universidad. Eso inició por allá por el 2018 y básicamente consiste en que
en cada materia con código IQ, pues acá lo trabajamos de esa forma, debes presentar un proyecto. En los primeros 3, como hasta quinto semestre, es relativamente sencillo porque pues tienes una sola, porque pues como ya les comenté, nosotros compartimos, por ejemplo, mecánica con otras materias, transferencia de calor con otras materias y así. Pero, por ejemplo, balance de materia y energía, las termodinámicas, incluso, o sea, SPOIKI se hace desde el primer semestre en Introducción a la Ingeniería Química. Tú tienes que hacer un proyecto, lo que tú quieras, o sea, realmente puede ser lo que tú quieras. Si tú quieres hacer un labial, haces labial, o si quieres montar una planta de ¿cómo es? Reacción nuclear, lo haces, o sea, puede ser cualquier cosa la que tú quieras. Cuando estábamos presencial había un detalle y era que lo que diseñaras tenías que mostrarlo físicamente. El producto, el equipo, lo que sea que quieras hacer, tenías que hacerlo, construirlo. Entonces, él se vuelve un poco más complicado porque desde sexto tienes que hacer un proyecto integrador. O sea, tienes que, por ejemplo, les pongo el ejemplo mío de este semestre, yo tengo que hacer un proyecto de diseño de una planta que involucre manejo de sólidos y petroquímica. Puede ser lo que yo quiera, pero debe incluir esas materias. Entonces, desde primer semestre uno hace esto. Entonces, es como en cada semestre vas construyendo un poquito más de la planta. Y yo tengo compañeros que de hecho han dado continuidad a sus proyectos. O sea, de pronto ellos comenzaron con una idea sobre, no sé, aprovechamiento de residuos. Ellos primero, bueno, en cinética de las reacciones vamos a diseñar el reactor de pirólisis, por decir algo. Y bueno, listo, luego vamos a ver equipos de calor y vamos a ver cómo integro este equipo de calor a mi reactor. Y así sucesivamente en cada materia le van agregando un poquito más. Entonces, al punto en el que tú puedes escoger ese proyecto de SPOIKI como tu proyecto, como tu trabajo de grado, o puede ser tu proyecto de final de curso de diseño de plantas o cosas de ese tipo. Entonces, es bastante chévere y creo que en ese ejercicio también aprendemos de pronto toda la parte de redacción y de expresión oral, porque pues generalmente antes se hacía con un paper y con un póster, ahora se hace con video, de pronto por la parte virtual, pero sí, o sea, igual forma tú tienes que saber plasmar las ideas que tú tienes en tu mente en un papel, en un escrito, en un video, lo que sea que vas a hacer, y también o sea, la expresión oral, creo que también es algo que particularmente yo he aprendido en esta experiencia. O sea, realmente yo antes, cuando inicié la carrera, no era de pronto capaz de desenvolverme tan fácilmente ante un público y creo que esa es una parte que me ha ayudado muchísimo. Entonces, y bueno, y también otro detalle es que es con evaluadores externos. Entonces, toda parte del componente del profe que te va a ayudar, eso no pasa. Entonces, es un reto y por eso digo que en cada semestre es difícil porque toca hacerlo cada semestre. Entonces, y créame que la gente ha desarrollado cosas impresionantes y sacado ideas increíbles de cosas que tú, o sea, ni siquiera piensas que eso tiene ingeniería química y montan la planta o el reactor o el balance, lo que sea. Entonces, creo que eso es un desafío, pero a la vez es una gran oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, Gaidi. Yo creo que eso que mencionabas de la virtualidad nos ha dado duro a todos. Adaptarse no ha sido fácil. Esperemos, ojalá que la situación pueda mejorar, ojalá este año, y bueno, podamos retomar la presencialidad. Bueno, yo la verdad quiero culminar diciendo que creo que ha sido una charla muy fructífera. Hemos podido aprender la importancia de tener esos contactos en otras universidades, aprender de todos lados, la importancia de un equipo interdisciplinar, que creo que es muy relevante, no solo a la hora de ir a trabajar ya en el mundo laboral, sino también aquí en la academia. Y bueno, en ese mismo ámbito les quiero agradecer entonces a ustedes por su disposición para estar en este foro. Espero que todos los estudiantes de introducción hayan disfrutado y hayan escuchado y aprendido mucho acerca de lo que nos comentaron Andrea, Gaidi y Sergio. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo y entonces ojalá nos podamos encontrar en una próxima. Muchísimas gracias. Les mando un saludo muy grande.